La paz de Dios reina entre todos. San Alfonso María de Ligorio. Conformidad con la voluntad de Dios. Excelencias de esta virtud. Toda nuestra perfección consiste en amar a nuestro amabilísimo Dios, según aquello de San Pablo, y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. Pero a su vez, la perfección del amor a Dios consiste en unir nuestra voluntad a su voluntad santísima. Este es el principal efecto del amor, dice San Dionisio, unir la voluntad de los amantes de suerte que tengan un mismo querer. Por eso, cuanto más unido esté uno a la divina voluntad, tanto mayor será su amor a Dios. Es verdad que a Dios le agradan las mortificaciones, las meditaciones, las comuniones, las obras de caridad que hacemos al prójimo. ¿Pero cuándo? Cuando están de acuerdo con su voluntad. Si no se hacen según la voluntad de Dios, no solamente no le agradan, sino que las detesta y las castiga. Si un amo tuviera 2 criados, uno de los cuales trabajara sin tregua ni descanso todo el día, pero queriendo hacer todo a su capricho, y otro que trabajara menos, pero obedeciéndole en todo, a buen seguro que el amo tendría más aprecio del segundo que del primero. ¿De qué pueden servir para la gloria de Dios nuestras obras cuando no se hacen según su beneplácito? El Señor no quiere sacrificios, dijo el profeta Samuel a Saúl, sino que se obedezca a las disposiciones de su voluntad. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de sortilegio la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza para que no seas rey. 1 Samuel 15, 22, 23. El hombre que quiere obrar según su propia voluntad, prescindiendo de la de Dios, comete una especie de idolatría, porque en vez de adorar la voluntad divina, adora en cierto modo la suya. Esta es, pues, la mayor gloria que podemos dar a Dios, cumplir en todo momento su santa voluntad. Nuestro divino Redentor, que vino al mundo para restablecer la gloria de Dios, fue lo que principalmente quiso enseñarnos con su ejemplo. Por eso San Pablo le hace hablar a su eterno Padre de esta manera. No has querido sacrificios ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo. No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como en el libro está abierto de mí. Y en diversas ocasiones aseguró que había bajado a tierra no a hacer su voluntad, sino únicamente la de su eterno Padre. Al que viene a mí no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda ninguno de los que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y así fue como quiso que el mundo conociera el amor que tenía su Padre, obedeciendo a su voluntad, que lo quería sacrificado sobre la cruz para la salvación del hombre. Esto, precisamente, fue lo que dijo en el huerto de los Olivos cuando salió al encuentro de sus enemigos que iban a prenderlo para conducirlo a la muerte. El príncipe de este mundo no tiene poder sobre mí, pero debe ser así para que el mundo conozca que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Y también dijo que en esto reconocería él quién era hermano suyo, el que hiciera la voluntad de Dios. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todos los santos se han propuesto siempre hacer la divina voluntad, convencidos de que en esto consiste toda la perfección de un alma. Decía el beato Enrique Susón, Dios no exige de nosotros que tengamos abundancia de luces, sino que en todo nos sometamos a su voluntad. Y Santa Teresa añade, toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda hacer su voluntad conformar con la de Dios. Y como diré después, estad muy cierta que en esto consiste la mayor perfección que se pueda alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto,
más recibirá del Señor, y más adelante está en ese camino. No penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas y entendidas, que en esto consiste todo nuestro bien. Pues si erramos en el principio, queriendo luego que el Señor haga la nuestra y que nos lleve como imaginamos, ¿qué firmeza puede llevar este edificio? La beata Estefanía de Soncino, religiosa dominicana, tuvo un día una visión del cielo y vio entre los serafines algunos difuntos que había conocido. Entonces le fue revelado que aquellas almas habían llegado a tan alto grado de gloria por la perfecta conformidad que habían tenido con la voluntad de Dios, mientras habían vivido en la tierra. Y el mismo beato Enrique Susón, hablando de sí mismo, decía: «Prefiero ser el más vil gusanillo de la tierra, por voluntad de Dios, que un serafín por mi propia voluntad». Mientras vivamos en este mundo, debemos aprender de los santos del cielo a amar a Dios. El amor puro y perfecto de Dios que tienen los bienaventurados en el cielo consiste en estar perfectamente unidos a su voluntad. Si los serafines entendieran que era voluntad de Dios el que se ocuparan por toda la eternidad en amontonar las arenas de las playas o en arrancar las hierbas de los campos, lo harían con el mayor placer y contento. Más aún, si Dios les manifestase que se arrojaran al fuego del infierno, se arrojarían inmediatamente a aquel abismo para hacer la divina voluntad. Y esto fue lo que nos enseñó a rezar Jesucristo, es decir, hacer la voluntad de Dios en la tierra como lo hacen los santos en el cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El Señor llamó a David hombre según su corazón, porque hacía todo lo que entendía de ser de su agrado. He encontrado a David un hombre según mi corazón que hará todo lo que yo quiera. En efecto, David estaba siempre dispuesto a aceptar la divina voluntad, como él mismo lo asegura frecuentemente. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, mi corazón está dispuesto. Y no cesaba de pedir al Señor que le enseñara a cumplir su voluntad. Enséñame a cumplir tu voluntad, pues tú eres mi Dios. Un solo acto de perfecta conformidad con la voluntad de Dios basta para hacer un santo. Por ejemplo, cuando San Pablo perseguía a la iglesia, Jesucristo lo iluminó y lo convirtió. ¿Y qué hizo Saulo? ¿Qué dijo? No hizo más que ofrecerse a cumplir su voluntad. Y el Señor le indicó: levántate, entra a la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Y en aquel mismo instante le proclamó Jesucristo vaso de elección y apóstol de los gentiles. Vete, pues este es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y no es de extrañar, porque el que da a Dios su voluntad, lo da todo. Y el que le da parte de sus bienes en limosnas, el que le da su sangre flagelándose, o el que le da su alimento con el ayuno, le da a Dios parte de lo que tiene, pero el que le da su voluntad se lo da todo. Por eso puede decirle: Señor, yo soy pobre, pero te doy todo lo que puedo darte, porque dándote mi voluntad ya no tengo más que ofrecerte. Esto es precisamente todo lo que nuestro Dios espera de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Hijo, nos dice el Señor a cada uno, dame tu corazón, es decir, tu voluntad. Por eso comenta San Agustín que no podemos hacer ofrenda más agradable a Dios que diciéndole: Señor, toma posesión de mí, te doy toda mi voluntad, hazme comprender lo que quieres de mí, que estoy dispuesto a realizarlo. Por tanto, si queremos colmar los deseos del corazón de Dios, procuremos conformarnos en todo con su santa voluntad. Pero no solo debemos conformarnos con ella, sino también identificar nuestra voluntad con la suya. Conformar nuestra voluntad con la de Dios es unir la nuestra con la suya, pero identificarnos con ella exige, además, que de la divina voluntad y de la nuestra hagamos una sola, de modo que ya no queramos otra cosa que lo que Dios quiere y que únicamente la voluntad de Dios sea también la nuestra. En esto consiste el más alto grado de perfección a la que siempre debemos aspirar. A esto debemos orientar todas nuestras obras, todos nuestros deseos, todas nuestras meditaciones y oraciones. Y esto es lo que debemos pedir por intercesión de todos nuestros santos patronos,
por medio de nuestros ángeles custodios y sobre todo por mediación de la Divina Madre, María, la más perfecta de todos los santos, porque siempre abrazó más perfectamente que ellos la voluntad de Dios. La paz de Dios reina entre todos.